taller La Buhardilla, un taller literario de la UNATE. Recuerden que estamos compartiendo diferentes conversaciones acerca de lo que es el discurso literario y habíamos dejado antes del receso en la caracterización de los géneros lírico, narrativo y dramático, que son los tres géneros básicos, clásicos, que considera la preceptiva antigua, ¿no? la clásica. Hoy quiero dedicarme un poco al discurso literario lírico. Como nosotros interactuamos a través del grupo de WhatsApp para realizar las actividades del taller, acá básicamente yo me dedico un poco a hablarles en teoría. Eso es lo que estoy haciendo. Y no es una teoría estricta, exacta, ni de diferentes autores, sino que es una teoría que viene bien para el taller que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso del discurso literario y del discurso lírico en particular, debemos tener en cuenta que no se trata del uso del lenguaje directo, como lo haríamos en la información, por ejemplo, sino en un lenguaje subjetivo. ¿Qué hace el que expresa sus sentimientos? Crea un lenguaje que tiene que ver con los recursos del lenguaje literario. En el caso del discurso lírico, tres elementos soportan la caracterización de su sentido. Esos tres recursos básicos, hay muchísimos en el lenguaje literario, son la metáfora, las imágenes, las comparaciones y la personificación. Dije imágenes, que sería un cuarto recurso, pero eso lo vamos a dejar por ahora, y nos vamos a dedicar básicamente metáfora, personificación y comparación. Para arribar a estos recursos, quería comentarles y ejemplificarles un poquito con una canción muy conocida por el argentino en general, que se llama, que es la canción Caminito. Caminito es una canción porteña, la letra es de Coria Peñalosa y la música de Juan de Dios Filiberto. Es un antiguo pero clásico tango, y quería leerles un poco la historia de esta canción para que veamos nosotros la diferencia entre el lenguaje directo del habla cotidiana y en la creación poética, cómo se transforma ese lenguaje. Así que les voy a leer qué sucedió con esta canción maravillosa. Dice así el autor que hace el comentario acerca de Caminito. Hay en nuestro país dos calles llamadas Caminito. Una está en La Boca y la otra está en Chilecito, en La Rioja, donde se enrosca como un signo de interrogación entre Leovino Martínez y Libertad. Las dos recuerdan el mismo tango, pero una, la boquense, honra al músico Filiberto. La otra, la riojana, honra al poeta Gabino Cortés Peñalosa, que vivía en Chilecito desde 1927 y murió allí a los 96 años. El verdadero caminito que inspiró los versos de Coria estuvo en Olta, en el límite entre La Rioja y San Luis, la Olta, donde el mayor Irrazábal mató de un lanzazo a Vicente Peñalosa, el Chacho. Es decir, que el caminito que inspiró al poeta no estaba en La Boca. ¿Cómo quiere que hubiese allí cardos y juncos en flor? Arguía Coria. Filiberto y Coria, que en 1920 habían compuesto el pañuelito, en 1921 la cartita, en 1923 el ramito, en 1924 la tacuarita y el besito, y en 1925 compusieron Caminito.
Lo presentaron en un concurso de canciones en 1926 y obtuvo el primer premio, pero parte del público lo silbó por esta cuestión de los cardos en flor. Los boquenses no reconocían eso en su caminito. Esta era la historia de los riojanos. Parte del público lo silbó. Canaro creyó en ese tango y lo grabó. También Gardel lo estudió y lo grabó. Pero el tango no entraba. El 5 de mayo de 1927, Alberto Novión estrenó en el Teatro Cómico su sainete Facha Tosta. En ese sainete Ignacio Corsini cantó Caminito y obtuvo un éxito clamoroso. Gardel autorizó entonces a Corsini, a quien quería mucho, a grabar Caminito, sobre el cual tenía la exclusividad. Y acá entra lo que yo venía diciéndoles, el recurso propio de la expresión del sentimiento literario, ¿no? Cuando por acá el poema dice: bordado de trébol y juncos en flor, esto es lo que pensaba, lo que vio el poeta en La Rioja. Y los boquenses discutían, dicen, no es así, Caminito, acá hay un error. No había un error, sí, esa era la realidad de uno de los poetas. Es decir, en el lenguaje literario no interesa la expresión directa, interesa la expresión del sentimiento. Y entonces, esta imagen de juncos y cardos en flor valía para un caminito, pero vale para en sí, estuviese esta en Buenos Aires o en La Rioja. ¿Por qué? Porque el lenguaje literario generaliza el término, en tanto no es la expresión directa, sino la expresión de los sentimientos. Cuando nosotros nos encontremos en el próximo encuentro a través de este medio, vamos a referirnos un poco a la metáfora, a la personificación y a la comparación que forman parte de esa normativa que tiene el discurso literario, que está asignado por un montón de características que le son propias, como el verso, la estrofa, la rima, el ritmo. Esas son características del discurso literario. Bueno, un gusto haber estado con ustedes esta tarde y en el próximo encuentro prometo que desarrollaremos esos 3 recursos o tropos o figuras, como le llaman otros autores. Muchas gracias y buenas tardes.